Soy un camionero. Lo soy desde hace casi 20 años. He visto muchas cosas extrañas en la carretera, pero nada como esto. Sucedió durante mis primeros años, cuando todavía recorría largas rutas internacionales, de las que atraviesan la nada, cruzando montañas y pueblos fantasma. Me encontraba en algún lugar del norte de España, atravesando el Parque Natural de Babia y Luna en dirección a Portugal. El paisaje era impresionante. Picos montañosos, lagos inmóviles, bosques lo bastante espesos como para tragarte entero. Lo que no había era gente. Durante horas solo estábamos la carretera y yo, y los únicos signos de vida eran las señales oxidadas de algún municipio que no llegué a ver. Aún así, era tranquilo. Solo yo, mi camión y la radio. Hasta que el silencio empezó a afectarme. Después de unos días en contacto humano, me encontré deseando una comida caliente y una voz que no saliera de las bocinas. Cuando el sol se ocultaba tras las colinas, vi una señal. Por fin, una estación de servicio. Cuando llegué, ya había anochecido. El estacionamiento estaba oscuro, iluminado únicamente por una lámpara parpadeante que apenas ocultaba las sombras. Había un puñado de autos esparcidos por el estacionamiento, con las ventanillas empañadas por el frío. Encima de la puerta principal, un letrero de neón rojo parpadeaba en un idioma que no podía leer. Dentro, la luz era tenue y el aire rancio. Unos cuantos clientes se sentaban encorvados en las mesas, tomando cervezas o mirando platos vacíos. Detrás del mostrador había un hombre bajo y rechoncho con un espeso bigote. Frunció el ceño cuando me vio. «Buenas», le dije, recordando lo poco que aún sabía de español. «Cena», gruñó. Me tendió un menú y se dio la vuelta para servirle una copa a otra persona. «Ya, sí, cerveza, una», añadí, sentándome en la barra. La cerveza llegó fría y espumosa. La comida, cuando llegó, era sorprendentemente buena. O puede que solo tuviera hambre. Un par de cervezas más tarde, pedí la cuenta. Luego, recordando que no vería otra parada durante kilómetros, pregunté por el baño. El hombre miró el reloj detrás de mí y apartó la vista rápidamente. Con lo que pareció una vacilación, me dio una llave y señaló hacia un pasillo en el extremo derecho de la cafetería. Cuando me di la vuelta, me agarró con fuerza de la muñeca. «No, número 3», dijo levantando los 3 dedos. «No, bueno». Asentí lentamente, sin saber qué quería decir. Avancé por el pasillo y encontré la puerta del baño. Estaba atascada, como si no lo hubieran abierto en días. La forcé y entré. El lugar estaba sucio. El polvo y las telarañas colgaban del techo. La suciedad manchaba los azulejos y el espejo sobre el lavabo se había vuelto maté por el paso del tiempo. Un débil zumbido fluorescente resonaba en las paredes. Había 3 lavabos. El más alejado tenía un papel pegado. Probablemente decía fuera de servicio. Con un suspiro, entré en el más cercano. La puerta emitió un gemido de cansancio cuando la cerré detrás de mí. La cerradura encajó en su sitio con un chasquido desgañado, como si llevara años sin usarse. Adentro, la luz parecía más tenue, aunque se trataba de la misma bombilla parpadeante. Las sombras se acumulaban en los bordes y las paredes transpiraban humedad antigua. Olía a orina y cloro, un olor acre y químico que me picaba la garganta. Me senté. El asiento del baño estaba frío. No solo frío del que no se utiliza, sino también frío del incómodo. Mis piernas se tensaron automáticamente y me obligué a relajarme. Me incliné hacia adelante con las manos en las rodillas, intentando respirar por la boca. Permanecí en silencio, dejando que el zumbido de la luz fluorescente se asentara sobre mí como una capa. El olor a cloro flotaba, nítido en el aire, pero había algo más rancio debajo. Cemento húmedo, moho y un rastro de algo dulce y metálico, como sangre vieja impregnada en los azulejos. Entonces lo vi.
Un ruido sordo, débil, pero claro. Procedía del otro extremo del cuarto de baño, más allá de la hilera de retretes. Al principio pensé que podría haber sido la fontanería. Los edificios antiguos a veces gemían. Tal vez las tuberías se movían en las paredes. Pero volvió a sonar, esta vez más bajo, más fuerte. No resonó en las paredes como una vibración. Aterrizó en la propia habitación, sordo y con cuerpo, como algo que golpea el suelo. Me incliné hacia adelante y eché un vistazo debajo de la caseta. No había nada, ni botas, ni pies, ni señales de movimiento. Solo azulejos manchados de mugre y el lento parpadeo de una luz moribunda. El olor se espesó, tela húmeda y óxido. Algo agrio se deslizó por mi boca. El sabor a cobre se enroscó en la parte posterior de mi lengua. Mis instintos se dispararon. ¿Ya no estaba solo? Y entonces volvió, esta vez más fuerte. Un gemido que se arrastraba por el aire. Largo, tenso. Reconocí el sonido inmediatamente. La puerta de una cabina. Una de ellas se estaba abriendo. Se me hizo un nudo en el estómago. Tragué saliva, pero se me hizo un nudo en la garganta. Intenté hablar, decir algo o lo que fuera, pero se me trabó la lengua. Mis labios se separaron y volvieron a cerrarse. Siguió otro golpe. Luego una pausa. Luego otro. Unas pisadas pesadas y desiguales empezaron a moverse por el cuarto de baño, lentas y laboriosas. A cada paso llegaba un sonido de arrastre. Era suave, pero grueso, como una cuerda o una tela mojada que se arrastraba por el suelo detrás de ella. Los pasos no sonaban bien, demasiado medidos, demasiado lentos. No como alguien que camina, más bien como algo que intenta recordar cómo hacerlo. Volví a inclinarme hacia adelante para mirar bajo el tabique, pero no vi nada, solo más azulejos vacíos. Aún así el sonido se hizo más fuerte, más cerca. Cada paso lo acercaba a un ritmo espantoso, raspando y golpeando el suelo hasta que llegó a mi caseta. Fue entonces donde el arrastre se detuvo. El aire parecía más pesado que antes, como si la habitación se encogiera a mi alrededor. Podía sentirlo, lo que fuera, al otro lado de la puerta. Mis manos se acercaron al cierre. Estaban resbaladizas por el sudor. Sentí el pecho demasiado apretado, el corazón martillándome como si quisiera escapar antes que el resto de mi cuerpo. No podía ver nada, pero sabía que estaba fuera de la cabina, ahí de pie, de cara a la puerta. El aire no me gustaba, más caliente, como si respirara. Se me erizó la piel. Todos mis instintos me gritaban que me quedara quieto, que guardara silencio, que desapareciera entre el metal y los azulejos. Pero mis manos se movieron de todos modos, lentamente, como si alguien las controlara. Alcancé el cierre presionando con fuerza, como si aquel fino trozo de plástico pudiera impedir que entrara lo que sea que estuviera allá afuera. Me incliné hacia adelante, con cuidado, intentando agachar la cabeza lo suficiente como para echar un vistazo bajo la caseta, para confirmar que no eran los nervios, un truco del aislamiento. Pero antes de que pudiera mirar, la puerta se sacudió. Un tirón brusco y violento desde el otro lado. Me incorporé de golpe, con el corazón martillándome en el pecho. Apreté con más fuerza la puerta, ahora con las dos manos en el cierre. Volvió a tirar, y volvió a tirar. Tirones repetidos y espasmódicos que hacían vibrar el metal y sacudían toda la caseta con un ritmo brutal. La puerta chocó contra las bisagras. El cierre rechinaba en su ranura. Se me entumecieron los dedos de tanto apretarlo. No había respiración al otro lado. No había voz, solamente fuerza. Cada tirón hacía que la puerta se doblara hacia afuera, como si fuera a soltarse por completo. El metal gemía bajo la presión. Apreté los dientes mientras me inclinaba con todo mi peso, hundiendo los talones en el suelo mugriento. La bombilla fluorescente de arriba zumbaba más fuerte. Sentía las paredes más cerca. Me retumbaban los oídos. Ahora podía oler a quien quiera que fuera, lo que fuera que intentara entrar. Tela húmeda y podrida, el hedor de papel mohoso, sudor, suciedad, algo que llevaba demasiado tiempo bajo tierra. Se me llenaron los ojos de lágrimas, se me cerró la garganta, me ardían todos los músculos. Y entonces
Así de repente, se detuvo, sin advertencia, sin sonido, solo quietud. Y entonces los pasos empezaron de nuevo, lentos y pesados, alejándose de mi cabina. Cada paso arrastraba lo que dejaba atrás hacia el final del baño, hacia la cabina número 3. Un crujido largo y quejumbroso llenó el aire. El sonido de una puerta. Esa puerta, abriéndose y cerrándose. No esperé. Sin dejar de tantear con mi cinturón, empujé la puerta de la cabina con el hombro y salí a tropiezos al pasillo principal. Mis piernas se movieron por instinto, llevándome hacia la salida. Entonces volví a oírlo. El mismo crujido quejumbroso detrás de mí. La puerta de la cabina número 3 estaba abriendo. Giré la cabeza, lo justo para echar un vistazo. Algo oscuro empujaba contra el interior de la caseta, negro y podrido, con largos dedos que se estiraban demasiado, curvándose alrededor del borde como si estuviera tanteando el aire. La puerta se abrió 1 centímetro más y algo se movió detrás de ella. No esperé a ver más. Abrí de golpe la puerta del baño y crucé el umbral y me detuve. La cafetería ya no era la misma. Las luces habían desaparecido. El techo se hundía. Me invadió un aire frío, seco y cortante, con olor a polvo, putrefacción y grasa fría. Los cristales crujían bajo mis pies. Las ventanas se habían roto. El viento entraba por los marcos vacíos, agitando las hojas muertas sobre el linóleo agrietado. Parecía abandonada desde hacía años. Las mesas estaban volcadas. El mostrador estaba oxidado, con la superficie cromada, marrón y picada. Las puertas del refrigerador colgaban abiertas detrás de la barra como bocas abiertas, y el moho se extendía por las paredes en forma de venas negras y verdes. La puerta principal había desaparecido, un marco fragmentado que se abría a la noche. Más allá, el estacionamiento se extendía en silencio. No había autos, no había luces. La lámpara de techo que había visto al llegar estaba destrozada, con los cristales esparcidos por el pavimento. El asfalto estaba agrietado, cubierto de maleza en los bordes, lleno de hojas húmedas y basura arrastrada por el viento. Solo quedaba mi camión. No pensé, simplemente corrí. Crucé el estacionamiento y subí a mi camión. Me temblaron las manos al girar la llave y el motor rugió como una voz que había olvidado que necesitaba huir. Los faros se abrieron paso en la oscuridad y pisé el acelerador a fondo. No miré atrás. No sé qué había detrás de la puerta de la caseta. Fuera lo que fuera, lo vi por el retrovisor de pie junto a la puerta. Acaban de escuchar La Caseta número 3, un archivo compartido por Involix. ¿Qué tal un poco de horror de camioneros en España? Un relato sólido que realmente es el tipo de cosas que vas a escuchar en ciertos bares y cenadurías. Aunque, tengo que preguntarme, los baños horribles, sí, claro, pero por lo que dice la historia, la comida y la cerveza estaban de maravilla. Supongo que tenían ese sabor ectoplásmico que es tan codiciado. No olviden dar like si les gusta este relato y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Porque ven que les pareció. Aquí termina su transmisión de terror. En esta estación les deseamos unas muy buenas